a estar desarrollando los temas que giran en torno a los microorganismos y el hombre. Desde este punto de vista, no vamos a tratar ya aspectos negativos como enfermedades y demás, sino vamos a enfocarnos en los aspectos positivos, cómo el ser humano hace uso de estos microorganismos para su beneficio. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando este tercer periodo. Tomamos el apunte del eje temático y ya miramos los ejes articulados. Bueno, continuamos con los ejes articuladores. Entonces, al igual que los periodos anteriores, tenemos tres ejes articuladores. El primero tiene que ver con la microbiología industrial, en qué consiste la microbiología industrial, cómo utilizamos los microorganismos en la industria. El segundo es qué procesos llevan a cabo las bacterias en la producción y contaminación de alimentos. Entonces, una de las industrias en las que más están involucrados los microorganismos es justamente esta, la industria de alimentos. Entonces vamos a mirar cómo están involucradas las bacterias, sobre todo en este proceso. Y en tercer lugar, vamos a revisar que de una manera pues como más específica, cómo se involucran los microorganismos en la elaboración de productos farmacéuticos, en lo que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, cómo es que los microorganismos son utilizados para la elaboración de este tipo de sustancias. Bueno, entonces tomamos por favor el apunte de nuestros ejes articuladores. Los microorganismos y cómo ayudan al ser humano. Bueno, voy a compartirles aquí nuevamente la pantalla que me están pidiendo el dato. Ya va. Todo este proceso de cómo los microorganismos contribuyen a la mejora del ser humano o al desarrollo de la vida del ser humano, tiene que ver con algo que se denomina biotecnología, ¿sí? Biotecnología. La biotecnología es una ciencia que abarca dentro de sí muchas otras ciencias, ¿sí? Se unen muchas otras ciencias para poder, digamos, ser usadas o ser partícipes de lo que se denomina biotecnología. Existen muchas biotecnologías, la verdad. Hoy en día se han encontrado o se han separado porque son tan amplias las cosas que cada una de ellas estudia que pues se hizo necesario separar en ramas diferentes. Algunas de ellas inclusive en sí son una carrera, se convierten en una carrera universitaria porque es mucho lo que hay que investigar, es mucho lo que se ha desarrollado en esas ramas del conocimiento. Entonces, bueno, la idea mm, es básicamente conocer a nivel general eh, cada una de estas biotecnologías y finalmente enfocarnos en algunas de ellas, en las cuatro principales, dos de las cuales vamos a estar desarrollando en este tercer periodo y las otras dos, el enfoque va a ser en el cuarto periodo. Para tal fin, entonces vamos a empezar por una generalidad, observando en un video lo que es la biotecnología y hacia dónde va enfocado todo este proceso y de acuerdo a eso luego vamos a mirar qué conocemos hoy en día con respecto a las biotecnologías y cuántas cosas de pronto pueden faltarnos por conocer. Muchas no las vamos a abarcar todas en este curso, pero pues la idea es que tengamos un mayor conocimiento de este tema. Entonces, muy atentos por favor a la información del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos sobre la biotecnología. La biotecnología se define como un área multidisciplinaria que emplea la biología, la química, microbiología, genética, bioquímica, biología molecular y otras ramas junto a procesos varios con grandes aplicaciones en agricultura, farmacia, ciencias de los alimentos, ciencias forestales, medicina, nanociencia, etc. Pero partimos de la pregunta, ¿qué es biotecnología?
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, artículo 2, la biotecnología podría definirse como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Pero, ¿dónde podemos encontrar la biotecnología? La biotecnología ha sido aplicada desde la antigüedad, pero no nos hemos percatado de eso, como en la producción de pan, la fermentación de frutos para la obtención de vinos, la aplicación del concepto sobre levaduras para la obtención de cerveza y la pasteurización de la leche. También ha tenido una gran influencia en la creación de la penicilina y la insulina, y en tratamientos para la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades. Cabe recalcar que la biotecnología también se ha involucrado en los procesos agrícolas para la conservación de suelos, la producción de alimentos, entre otros. En la actualidad, la biotecnología juega un rol importante en la industria, también en las aplicaciones farmacéuticas, en la ingeniería genética, en procesos de bioremediación y otras áreas. La biotecnología tiene amplios e interesantes campos de investigación y se los divide como los colores de la biotecnología. La biotecnología verde, también conocida como biotecnología vegetal, alberga todos los procesos en el sector agrícola, engloba a las plantas transgénicas y organismos modificados genéticamente, antioxidantes, nuevas técnicas de cultivo, levaduras y bacterias transgénicas, la creación de bioreactores y de agentes insecticidas. Por otro lado, la biotecnología azul es la biotecnología relacionada con mares y océanos, con la exploración y explotación de organismos marinos y su conservación. También se encarga de la investigación de nutracéuticos para el tratamiento de artritis o mejora de la memoria. La biotecnología blanca, también conocida como biotecnología industrial, está vinculada al sector de la industria, aplicada en procesos catalizados por enzimas para aumentar la velocidad de obtención de productos. También se involucra en la producción de químicos a través de microorganismos, como por ejemplo los biocombustibles. La biotecnología roja, o mejor conocida como biotecnología humana, es aquella que se encarga de curar enfermedades a través de la modificación de genes defectuosos, como por ejemplo la inserción de genes que reemplacen aquellos genes dañados. En esta rama se incluye el descubrimiento de nuevos fármacos y vacunas, la medicina regenerativa, la terapia génica y las nuevas técnicas de análisis y diagnóstico. La biotecnología gris se centra en los ecosistemas y en las ciencias ambientales. Trata la descontaminación del suelo y de gases contaminantes, la depuración y saneamiento de las aguas residuales, la limpieza del aire, el reciclaje de productos tanto vivos como inertes y la eliminación de metales pesados, hidrocarburos y especies degradantes de la biosfera. Tiene como sostenibilidad también el uso de recursos biotecnológicos de origen energético a partir de microorganismos. La biotecnología marrón, muy próxima a la biotecnología gris, se centra en el tratamiento de suelos áridos y desérticos a partir de especies altamente resistentes a suelos salinos y secos. También tiene énfasis en su conservación y su protección. Por otro lado, también tenemos a la biotecnología dorada, que es la responsable de todo lo relacionado con la bioinformática, tanto del software como del hardware, utilizados en el análisis de datos de procesos biológicos. Sus usos son indefinidos, como la búsqueda de primers, secuenciación de péptidos, búsqueda de alteraciones en el ADN o análisis filogenético. La biotecnología negra está vinculada en el bioterrorismo y en las guerras biológicas. Se investigan microorganismos patógenos virulentos y resistentes para convertirlos en armas biológicas o contrarrestar sus efectos nocivos. También tiene énfasis en el control de enfermedades o pandemias que pueden afectar a la población mundial.
La biotecnología morada se centra en el estudio de los aspectos legales que rodean a la ciencia de la biotecnología, como las medidas de seguridad, las patentes, los problemas bioéticos y de legislación. Estos replanteando principios morales y éticos como la reproducción asistida, terapia génica, investigación en animales o clonación. La biotecnología amarilla es un campo emergente de la industria alimentaria. Trata de la elaboración de alimentos modificados con aumentos en aporte calórico y suplementos vitamínicos. También estudia los procesos de hidrogenación que afectan al corazón y provocan enfermedades cardiovasculares, aprovechando los ácidos grasos como el omega 3. La biotecnología naranja es el área de divulgación de la biotecnología. Los conocimientos que aporte su integración interdisciplinaria la convierten en una tecnología destinada a ofrecer bienes y servicios con el fin de promover las investigaciones realizadas, los artículos científicos, etc. Los colores de la biotecnología tienen diversas aplicaciones que sirven para la ciencia en el futuro. Entre las aplicaciones más importantes de la biotecnología parten de los problemas ambientales que generan más impacto al ecosistema. Uno de ellos es la contaminación causada por la mano del hombre, como por ejemplo la excesiva producción de plástico y su posterior desecho. Con el paso de los años, la basura ha generado efectos invernaderos que han afectado a la capa atmosférica, lo que alteró la temperatura global en nuestro planeta, derritiendo los polos, afectando a los seres vivos en general y a sus biomas, complicando su supervivencia, lo que ha creado enfermedades y ha afectado a los animales. Por ende, la biotecnología se ha encargado de realizar avances científicos con el fin de bioremediar las partes más contaminadas y afectadas del planeta, a base del estudio de hongos, la creación de recursos menos contaminantes como el bioplástico y el estudio de las nuevas enfermedades para combatirlas y poder erradicarlas. También con la ayuda de la genética, la biología molecular, la biofarmacéutica, se han desarrollado estudios para la creación de nuevos medicamentos ante la generación de nuevas enfermedades o la mutación de otras. También la biotecnología se encuentra involucrada en la industria alimentaria, en la producción de alimentos modificados genéticamente, también conocido como transgénicos, con el objetivo de tener resultados mejorados ante la influencia de diferentes factores ambientales presentes, preocupándose por el impacto que pueden generar su producción mientras aprovechan al máximo los mismos. Otro ejemplo, también tenemos la conservación de los alimentos y su calidad de producción. Por último, el estudio de la biotecnología abarca mucho contexto y su definición puede llegar mucho más allá de lo que podemos conocer, siendo una carrera con muchas facetas que contienen demasiados retos, pero a su vez resulta ser una experiencia increíble. Quiero agradecer a... Bueno, entonces como se pueden dar cuenta, la biotecnología es una rama del conocimiento muy, muy amplia y en cuanto a lo que tiene que ver con los microorganismos, pues muchos de ellos hacen parte de los diferentes procesos que se pueden llevar a cabo a nivel de biotecnología. Es importante tener presente que no solamente hablamos de microorganismos, y ahorita en la definición de microbiología lo vamos a revisar. Hablamos de tejidos, hablamos de partes de organismos vivos, porque son muchos los aspectos que abarcan, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, es muy amplio, ¿sí? Es muy, muy amplio. Entonces tenemos que, digamos, procurar dar ejemplos de algunos de ellos, pero pues no vamos a poder abarcarlos todos. Entonces vamos a empezar por definir lo que es la microbiología. Hay muchas definiciones alrededor de microbiología, de biotecnología, perdón, pero pues nos vamos a quedar con esta
a nivel general. Dice que la biotecnología, bueno, ustedes su título allá es ese, ¿no? Biotecnología. La biotecnología agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como las bacterias, hongos y virus, partes de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos. Esto con la finalidad de generar y o mejorar bienes y o procesos que sean de interés para el ser humano. O sea, el fin último de la biotecnología es ayudar al ser humano, ¿cierto? Es beneficiar al ser humano de alguna manera. Sin embargo, pues aclaro que aquí hay mucha controversia porque hay algunas cosas que se manejan y que científicos piensan que son dañinas a largo plazo, ¿no? Entonces, hay una controversia allí con algunas de las cosas que se hacen dentro de la biotecnología. Es de carácter multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se trabajan varias ramas del conocimiento. La biología, se necesita conocer el funcionamiento del cuerpo humano para poder trabajar con estos procesos biotecnológicos. La química, porque básicamente si hablamos de algunas biotecnologías en particular, como la biotecnología roja, que es la que se dedica a la parte médica, o la biotecnología industrial, donde se trabajan con sustancias, con materiales que buscan mejorar la calidad de vida en el ser humano, pues se requiere el conocimiento bastante amplio de la química y las reacciones que se dan entre las diferentes sustancias. Y obviamente, cómo se pueden involucrar los microorganismos para estos procesos. La física también está involucrada porque en algunos procesos biotecnológicos a nivel informático o a nivel de funcionamiento requiere también de la física, la medicina en todo sentido, la genética, sobre todo porque dentro de la biotecnología se hace ingeniería genética. ¿Qué es eso de la ingeniería genética? Que hay que transformar los genes, ¿sí? Hay que modificar genéticamente, se modifican bacterias, se modifican genéticamente los virus, se modifican genéticamente las plantas, ¿cierto? Y digamos que lo máximo que se quiere llegar a trabajar dentro de la biotecnología es lograr la modificación genética en los seres humanos. ¿Para qué? En el aspecto positivo, ¿cierto? Porque obviamente todo tiene un lado positivo, pero también se puede utilizar de la manera negativa. En el aspecto positivo es para eliminar los genes que producen ciertas enfermedades. Ustedes saben, y creo que han escuchado, que hay enfermedades que se desarrollan o se consideran que son herencia, ¿no? Que son genéticamente, eh, van de una... Ok, ok, permítanme un segundito, ya les corrijo para que no se vea borroso. Em, ¿Listo? ¿Solucionado? Ok. Entonces, les decía que esa modificación genética lo que busca es eliminar los genes de ciertas enfermedades generacionales, como en el caso del cáncer, eh, para que se corte, ¿no? Como que se corte esa cadena de transmisión y no se llegue a dar. Es la parte más compleja, es lo que han estado como trabajando durante muchos años también. Hasta el momento pues no se han logrado esos resultados. Además que lo mismo les digo, trae una controversia porque así como se modifican ese tipo de genes, se podría buscar la modificación de otro tipo de cosas que también eh, podrían alterar fuertemente lo que es la genética del ser humano. La bioquímica, porque pues es el comportamiento, o sea, cómo ciertos elementos influyen en el desarrollo de los seres humanos, los procesos como el metabolismo, que lo hemos visto. Eso es parte también de lo que estudia o lo que tiene que ver con con la biotecnología. Y muchas otras en las cuales se puede hacer uso de los microorganismos.
Entonces, como se dan cuenta, es una ciencia muy, muy amplia, bastante amplia, tiene muchos aspectos interesantes de conocer y pues la idea es que aprovechemos al máximo estos temas para avanzar y conocer cosas que de pronto al día de hoy no sabíamos. El hecho, por ejemplo, de que se puedan utilizar algunas plantas para producir plásticos biodegradables, el que se pueda utilizar algunas plantas también para la elaboración de los biocombustibles y así tratar de eliminar pues tanto daño que se le hace al ambiente con los combustibles fósiles y con el plástico, todos ellos pues derivados del petróleo. Entonces, si bien eso puede afectar a algunos tipos de industrias, pues va a mejorar la vida en el planeta. Escuchamos también dentro del video que nos hablaban de la bioremediación y lo que se busca también es eso, arreglar un poco el daño que se ha hecho al planeta para reversar de alguna manera también las consecuencias que eso tiene ahora para nosotros, ¿no? Nuevas enfermedades, bueno, y como son tantos aspectos, entonces la biotecnología se ha dividido en diversos tipos, ¿no? Por colores, como lo pudieron ver ustedes ahí en el video. Las biotecnologías se distinguen por colores y cada color tiene una razón de ser y una función. Entonces, vamos a ver cuáles son esos tipos de biotecnologías y cómo las identificamos por cada uno de sus colores. ¿Alguno todavía falta por tomar este apunte? ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces, para revisar los tipos de microbiologías, vamos a tener una pequeña descripción, ¿cierto? Por cada una de ellas. Y en la medida que hacemos la descripción, o que voy a hacer la descripción, yo voy a estar dando unos ejemplos de esa biotecnología. ¿Cuál es la idea? Usted solamente va a tomar el apunte de cada biotecnología a medida que la vayamos desarrollando y va de esos tantos ejemplos que yo le puedo dar, usted va a dibujar uno que represente ese tipo de biotecnología. No la vamos a hacer todas al tiempo, vamos a ir una por una, ¿sí? Entonces, para que no empecemos a copiar, no. Porque en una página tenemos varias biotecnologías. Entonces, yo voy explicando una a una. Solamente vamos a tomar el apunte de esa biotecnología que se está explicando y de una vez vamos a hacer el gráfico correspondiente a esa biotecnología. En ese orden de ideas, de pronto hoy solo alcanzamos a hacer la primera, ¿cierto? Porque pues la idea es que podamos dejar de una vez listo cada cosa y no tener después que devolvernos. Entonces nuestro subtítulo es tipos de biotecnología. Y vamos a empezar hablando de la biotecnología roja. Esta biotecnología también se conoce con el nombre de biotecnología médica o de biomedicina. ¿Sí? Y aquí básicamente lo que hacemos es obtener medicamentos, procedimientos que permitan la preservación de la vida humana, ya sea para curar enfermedades o para prevenir las enfermedades. Entonces, en términos de obtención de sustancias, hablamos de medicamentos, hablamos de vacunas. Entonces, las vacunas son preventivas. Entonces, lo que buscan es prevenir una enfermedad. Ya al inicio habíamos visto que vienen desde hace muchísimo tiempo atrás el uso de las vacunas y tenemos vacunas diversas, ¿no? Entonces hay vacunas que son hoy en día hechas a partir del ADN de los microorganismos, en este caso virus y bacterias. Casi siempre las vacunas van a prevenir enfermedades virales y una que otra enfermedad bacteriana, pero principalmente son virus, lo que se previenen a partir de las bacterias. Eh, Vamos a ver que hay diferentes tipos de vacunas. Tenemos vacunas que han sido hechas a partir de ADN, de virus, de ARN de los virus, dependiendo del tipo de cadena que ellos tengan.
Y también tenemos vacunas que son virus atenuados, es decir, que es el virus que ha sido modificado en su genética para que no tengan potencial de generar la enfermedad, pero sí la capacidad para poder hacer que nuestro organismo genere los anticuerpos. Ya vimos que los anticuerpos son de manera específica. Entonces, lo que se hace es que como esos anticuerpos no existen en el organismo, se da el ingreso al virus inactivo para poder hacer que él trabaje y genere estos anticuerpos. No, no es necesario que tomen el apunte con el color de la biotecnología. Yo las puse así como por hacerlo gráfico, pero no, no para que ustedes las escriban en el color correspondiente. Em, por otro lado, tenemos también en la curación de enfermedades la producción de medicamentos como los antibióticos, ¿cierto? Los antibióticos generalmente se obtienen de hongos. Entonces, los hongos nos permiten obtener sustancias que son nocivas para las bacterias, porque hay que tener presente que los antibióticos eliminan bacterias. Los antibióticos no sirven para enfermedades de tipo viral. ¿Sí? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una varicela que es de tipo viral, no le sirve tomarse un antibiótico porque no va a curar la enfermedad. Hay que esperar a que termine el ciclo del virus y que el organismo haya generado los anticuerpos y se defienda. Pero no sirve ningún antibiótico. Sirven otros medicamentos que son para disminuir los síntomas, entonces lo que se utiliza para evitar la picazón y para que no se generen las cicatrices que deja la varicela. Pero por lo demás, no hay medicamentos para curarla, ¿sí? En ese caso, no funcionan los antibióticos, pero para enfermedades bacterianas sí. Entonces, el antibiótico lo que hace es eliminar la bacteria. Tenemos también dentro de la biotecnología roja mm, la producción de hormonas. Entonces, nuestro organismo produce hormonas, pero no es posible, por ejemplo, que a una persona le saquen sangre y de allí saquen una hormona, por ejemplo. ¿Sí? Extraigan una hormona y entonces la puedan sintetizar en un laboratorio. No ha sido posible. Hay cierto tipo de sustancias que nuestro organismo produce internamente, solo para nosotros. Entonces, no puede ser, no hay transferencia de un organismo a otro. Se puede hacer transfusión de sangre, pero usted no puede hacer transfusión de hormonas, hacer transfusión de enzimas, eso no es posible. Entonces, haciendo estudios, tengamos presente que la hormona, por ejemplo, de la insulina es producida por el páncreas. Y las personas que padecen de diabetes no tienen la capacidad de producir la cantidad de insulina suficiente y cuando ya es en un nivel muy grave, no producen insulina. Entonces, deben aplicarse insulina cada vez que comen, ¿sí? No solamente una vez al día, sino cada vez que comen porque el organismo no tiene cómo procesar los carbohidratos que ingresan. Entonces, en ese caso, en investigaciones se dieron cuenta que la insulina más parecida a la del ser humano era la del cerdo. Y como pues bueno, no sacrifican personas, sino animales, entonces se extrajo del páncreas del cerdo esa insulina, pero pues para producir la cantidad de insulina que se requiere hoy en el mundo, pues tendrían que morir muchos cerdos. Entonces, ¿qué se hizo? La transformación genética de unas bacterias. Las bacterias se modificaron genéticamente para que produzcan insulina. Y a partir de esa insulina producida por bacterias es que se comercializa y se vende sí, para las personas que tienen problemas de diabetes. Ya no es que maten cerdos para sacar la insulina, sino que las bacterias modificadas genéticamente producen esa insulina y eso es lo que se maneja a nivel industrial. Todo eso hace parte de la biotecnología roja. Todo lo que se maneje para curar o para prevenir enfermedades, producción de medicamentos, vacunas y demás, es parte de la biotecnología roja. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta?
Ok. Entonces, en este momento ya debemos haber tomado el apunte solo de biotecnología roja, no más, hasta ahí. Y vamos a hacer el dibujo que nos representa la biotecnología roja. De todo lo que les dije, lo que ustedes quieran. Uno solo, no necesitan tanta cosa. Ok, no hay problema. Si alguno tomó más de uno como ejemplo, no hay problema. Es mejor por exceso que por defecto, ¿cierto? Entonces no hay inconveniente con eso. ¿Listo? Ahí. No se ha exagerado, Rona. Uy, han sufrido. Bueno, chicos. Entonces, por hoy ya vamos a dejar hasta aquí. Ya ustedes hacen el dibujito y lo dejan ahí listo para la próxima clase porque cuando ya terminemos con todas, entonces ahí sí vamos a enviar todos los... Sí, Keiner, no hay problema. Vamos a enviar todos los gráficos, pero cuando ya hayamos terminado todas las biotecnologías. Entonces, quedamos por hoy hasta aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Me faltan todavía dos personas de los consentimientos, entonces quedo esperando la razón. No, el dibujo no tiene que ser rojo. Listo, chicos. Bueno, ok, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, que descansen.